Buenas tardes, pastores. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Angélica López, tengo 43 años. Hace 14 años conocí al Señor. Llegué a la iglesia del Avivamiento junto con mi hija y allí mi vida fue transformada. Conocí al Señor a través de una situación muy difícil. El papá de mi hija se va con otra mujer, nos abandona, nos deja solas y entro en una depresión muy fuerte y, y en esa depresión busco a Dios, pero lo busco de una forma equivocada. Empiezo a hacer altares en mi casa, a levantar ídolos, a hacer oraciones. Empiezo a hacer el rosario, porque recuerdo que mi abuelita hacía el rosario, entonces dije, ay, voy a empezar a hacer el rosario, pero realmente eso no quita el dolor de mi alma, de mi corazón. Sigo como en ese dolor profundo. Recuerdo que un día me fui de viaje con mi hija y de regreso teniendo mi mente en esa situación, me paso un semáforo en rojo y atropello a un motociclista. Yo vi literal cuando voló por encima del carro y yo dije, Dios mío, lo maté. Gracias a Dios, este señor se levanta y me acuerdo que pues todo bravo, obviamente, porque lo había atropellado, pero pues gracias a Dios no pasa mayores. En ese momento me sentí peor, sola, viviendo esa situación allí con mi hija. Llegó ese día en la noche, abro una Biblia, tenía una Biblia en la casa que nunca había leído, que la tenía porque alguien me dijo tener una Biblia en tu casa porque eso es de buena suerte, pero pues realmente nunca me dijeron léala. Entonces yo realmente sí leí fue el un salmo, tal vez el 91. No, realmente no la leí. Dije, Señor, revélate a mi vida, Dios, te necesito, haz algo, pero quítame este dolor que tengo en el corazón. Recuerdo que en ese tiempo trabajaba con abogados y los abogados me decían, Angélica, definitivamente Dios está contigo. Lo que hiciste fue un intento de homicidio, pasarse un semáforo en rojo es algo muy grave. Y yo, Dios mío, gracias Señor porque me libraste en ese momento. Bueno, en esa semana una tía que es cristiana, que hace mucho tiempo no hablaba con ella, me llama, me dice que cómo estaba, porque había tenido un sueño conmigo, había soñado que era como una atleta y que corría y corría y corría. Pues en ese momento yo pues empiezo a llorar y le cuento mi situación. Ella me dice que si a mí me gustaría ir a una iglesia cristiana. Entonces en ese momento le digo, bueno, sí señora, me gustaría ir, aunque yo estoy yendo a la iglesia del Divino Niño todos los domingos y estoy haciendo los nueve domingos. Y ella obviamente me dice, ¿cómo se te ocurre? Eso no se debe hacer. Y obviamente pues yo siendo católica y no entendiendo las cosas de Dios, le digo, tía, no se meta conmigo, no se meta con esas cosas. Lo que uno siempre dice. Bueno, no, pues me acuerdo que ese día mi tía llega a mi casa. Yo antes de irme le digo, Dios, si tú estás en ese lugar, yo te prometo quedarme en ese lugar. Y sí, así fue. Llegué a Avivamiento, llegué un viernes. Recuerdo que todo el servicio estuve llorando. También recuerdo muy bien la prédica del pastor. Precisamente hablaba de los altares, de los ídolos, que no teníamos que adorar imágenes, sino que teníamos que tener ídolos en la casa. O sea, fue una palabra que penetró tan profunda en mi corazón que la entendí, que yo llegué a mi casa a quitar todos esos muñecos, todas esas cosas que tenía yo, esa idolatría que estaba allí teniendo en mi casa, y empiezo a leer la palabra. La empiezo a leer en todo tiempo y en todo momento, porque realmente yo decía, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero que me hables. Y sí, Dios me habló. Me acuerdo que un día me dio, cuando abrí también por primera la Biblia, me dio el Isaías 54, que iba a ser mi esposo, y así fue en ese momento. Fue mi esposo, educó a mi hija. No, fue un cambio tremendo para nosotros, la verdad, que Dios nunca llega tarde, ¿sí? Él llega en el momento justo y preciso, ¿sí? Y a veces uno puede pasar por un momento complicado y uno decir, ay, pero ¿por qué me pasó esto? Pero puedo decir que si no me hubiera pasado eso, tal vez nunca hubiera conocido al Señor. Y yo le doy gracias a Dios por haber pasado ese momento, porque pude conocer a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, a ese Dios que me ama, a ese Dios que verdaderamente restaura, a ese Dios que es vivo, que está vivo. Eh,
y que me da vida. Ese es mi testimonio. Muchas gracias y Dios les bendiga.